En el día de hoy estaremos predicando bajo el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Si pudiéramos resumir en un título, pudiéramos ponerle entendiendo el día de reposo. Entendiendo el día de reposo a la luz de la revelación de la palabra de Dios. El texto que nos sirve de base está en Éxodo capítulo 20, en los versículos del 8 al 11 inclusive, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia es un libro de principios, basados en principios. Hay un libro que abre toda la Biblia y es el primer libro llamado Génesis. Es el libro de los principios. La primera vez que se habló de día de reposo fue precisamente en Génesis. Y es interesante que fue antes de la caída del hombre, antes de la introducción del pecado. En Génesis capítulo 2, versículo 2 nos dice lo siguiente: en todos los días de la creación llega un momento en donde Dios se detiene. Dice Génesis 2:2: y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, 6 de 7 días, 6 días intensos de labor creativa, de hacer los cielos y la tierra, mas el último día Él se detiene para reposar. La Biblia habla que Él cesa su labor. No le exigió guardar, y es interesante, el séptimo día a Adán y Eva, ni antes de la introducción del pecado, ni después de la caída. No le exigió guardar el día de reposo a Noé en su pacto con Noé. No le exigió a Abraham, no le exigió a Isaac ni a Jacob, sino que en un trato con el pueblo que es libertado de siglos, de 400 años de esclavitud, estando allá en Egipto, allá entonces Él comienza a tratar y le trae las tablas de la ley. Y en el cuarto mandamiento expresa lo que hemos leído en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. A la luz de todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo, pastor, creyente del siglo XXI? Pastor, explíqueme. Yo como creyente debo de observar el sábado. Debo de cesar de trabajar los sábados a la luz de la revelación, de lo que la iluminación de la palabra de Dios me puede decir. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Quiero entender. No se desespere. Hoy precisamente estaremos tratando todas esas inquietudes y preguntas que posiblemente al anunciar el tema han venido a nuestras mentes. Para los creyentes del siglo XXI, este mandato es de connotación moral y no ceremonial, como veremos. Debemos entender que como creyentes estamos llamados a guardar un día de reposo en la semana. No podemos trabajar los 7 días de la semana. Hay que cesar un día, trabajar 6, y es el gran principio del mandato: trabajar 6 días y descansar un día en la semana.
Debemos entender que Dios estableció un ejemplo en el patrón de desempeño de sí mismo. Él se detuvo en un séptimo día. Cristo entendió el tema de los principios y también observó un día de reposo porque Él se crió como judío, era judío, y Él no vino a abrogar la ley sino a cumplirla de manera perfecta para hacer propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, Él entendió claramente el principio detrás del día de reposo y por eso hizo milagros en el día de reposo. Hubo actividad de Él y sus discípulos y se encontró con problemas con los religiosos de la época. ¿Qué hacer en el día de reposo? ¿Qué Dios espera de ti y de mí el día que tomemos para reposar? 3 cosas podemos hacer en el día de reposo, en el día de descanso. Lo primero es cultivar nuestra relación con Dios. Es el propósito de tener un día de reposo. En segundo lugar, dedicarlo al descanso de nuestros cuerpos que han estado trabajando durante 6 días. Y en tercer lugar, es el día para el cuidado de nuestra vida de piedad como creyentes. Crecer en la piedad, crecer en la santificación, crecer en la adoración, crecer en buscar presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia un día a la semana llamado domingo. Entonces, el día de reposo establecido por Dios como principio es tanto un beneficio para nuestras almas como un beneficio para nuestro cuerpo físico que merece y necesita descanso. El principio del mandato es el siguiente: el hombre no fue creado para trabajar continuamente sin cesar. Ni su cuerpo ni su alma está hecho, codificado para eso. Ha sido diseñado para llegar un momento en donde tenga que parar cada 7 días. ¿Qué pasa si una persona dice: yo voy a desobedecer lo que Dios ha dictaminado como bien para mi alma y para mi cuerpo? Va a sufrir las consecuencias. Aquel que quiera trabajar continuamente los 7 días de la semana, incesantemente, lo va a pagar, no solamente espiritualmente, sino también lo va a pagar físicamente. Va a tener un nivel de agotamiento que las enfermedades van a aflorar en su vida tempranamente. El día de reposo es el día en que nuestras fuerzas son renovadas físicamente, mental y espiritualmente. El tema está: ¿por qué el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento escogió el sábado como día de reposo? ¿Y por qué los cristianos hemos seleccionado desde hace 2000 años el día domingo como día de reposo? ¿Por qué el cambio de día de sábado a domingo? Explíqueme eso, pastor. No se impaciente, usted entenderá por qué. Quiero dejar claro que todos estamos llamados, conforme a la ley moral de Dios, a guardar un día de reposo. La pregunta es: ¿por qué el cambio de día en el nuevo pacto? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? Veamos esto como cuando usted come un buen filete, usted no se lo atraganta completo, sino que lo secciona en pedacitos para poderlo digerir mejor. Lo primero que entendemos, que debemos de entender dentro de este mensaje, es las circunstancias preparatorias por el mismo Dios del cielo para un cambio de día. Y esto viene dispuesto desde el Antiguo Testamento. La porción de tiempo señalada en el 4º mandamiento no establece ningún día específico para el día de reposo, sino que el mandato es: tienes que tener un día de reposo. ¿Me doy a entender? ¿Cuánto entienden esto?
La esencia del día de reposo es que el hombre aparte un día de cada 7 para dedicarlo al descanso de su cuerpo, al cuidado de su alma y a cultivar una vida de piedad y de relación con su Dios. Lo que Dios manda es que dividamos la semana en 2 grandes porciones. 6 días de intensidad laboral, nos desboquemos a desarrollar habilidades, pero un día lo tengamos que apartar para lo que Él ha dispuesto como algo sano para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Pero el mandamiento mismo no nos dice cuándo debemos de parar, cuántos son los 6 días y cuál es el 7º. Tampoco señala el día preciso de lo que se llamaría el día de reposar. ¿Significa esto, pastor, que no estuvo claro en el Antiguo Testamento? Sí, claro. Para los judíos, para la nación judía, con características muy especiales de geografía, de climatología, de entendimiento de lo que era un día, que ellos veían un día diferente a como usted y yo lo vemos. Pastor, ¿y cómo vemos un día desde el punto de vista de calendario? Nosotros en esta civilización tenemos un calendario romano. Nosotros entendemos que el día dura 24 horas, ¿sí o no? Para los judíos en la antigüedad, un día era desde la puesta del sol hasta el levantar del sol. ¿Me entiendes? De puesta a puesta, de sol a sol. Nosotros no lo vemos así. Nosotros lo vemos bajo un calendario de romano de 24 horas. Es interesante que el gran predicador y teólogo americano llamado Jonathan Edwards dijo lo siguiente: las palabras del 4º mandamiento no determinan cuál día de la semana debe ser guardado como día de reposo. Ellos meramente determinan que debemos sí guardar un día de reposo, uno después de cada 6 días. El mandamiento establece en Éxodo capítulo 20, versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no señala días. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo los días, dependiendo de la cultura, de la civilización, no estaba dividido como nosotros lo llamamos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los judíos sí le llamaron, por este mandato que está antes de la caída, no está dado solo para el pueblo de Israel, que lo asimiló como el día 7º como sábado, sino que fue dado bajo principio para toda la creación. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, siendo la Biblia un libro de principios, el principio es: trabaja 6 días y descansa 1. Las palabras que hemos leído determinan que no hay un comienzo o un terminar, sino que el hombre debe de organizarse para, después de 6 días trabajados, parar en el 7º día. Ese es el principio. Lo segundo que vemos es que hay una universalidad en el consejo, en el mandato, en el consejo de Dios, de manera que pueda ser aplicado en toda lengua, nación, cultura. Consideremos, hermanos, la diferencia que hay entre el pueblo del antiguo pacto, como vivía, a como vive el pueblo del nuevo pacto. Los judíos se regían bajo el antiguo pacto, el pacto antiguo testamentario. Los cristianos nos regimos bajo el Nuevo Testamento, nuevo pacto. Entonces hay un cambio claro, permitido y procreado por el cielo, como lo veremos. En el antiguo pacto se circunscribía prácticamente a la nación de Israel. Se trataba de un pueblo específico que habitaba en un pedazo de tierra específico, con un número de habitantes específico, con una cultura específica, con una geografía, tipología, climatología específico, que contaban los días de una manera muy peculiar, con estaciones y geografía específica.
Por ejemplo, en nuestra nación no hay nieve, ¿sí o no? Los inviernos son diferentes, pero los principios de Dios son aplicables, no importa la tipología o la geografía o las estaciones del año. Un día es un día, 7 días son 7 días, 6 días son 6 días trabajados, un séptimo día a descansar, irrespectivo de la cultura. Sin embargo, sabemos que un sábado en un lado del globo terráqueo en un país no es el mismo sábado del otro lado, posiblemente sea un domingo, ¿sí o no? En las naciones que están en el polo norte, la noche, si se cuenta los días cuando cae el sol, hay estaciones del año en donde el sol se oculta a las 12 de la noche. Usted sale a las 10 de la noche con una claridad terrible. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia es un libro de principios. Lo que tú tienes que entender es los principios detrás de la palabra, de la ordenanza, del mandato. El nuevo pacto en Cristo está constituido por gente que ya no son israelitas, nacionales, judíos, sino que está constituido por gente de toda tribu, lengua y nación. Y si es un mandato universal, debe de ser algo que los convoque, que los congregue, que los llame universalmente. No importa la cultura, no importa el país, pueda ser fácilmente aplicable. Es interesante que el Evangelio exige un día de adoración universal, basado no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, en la sangre del Señor Jesucristo, a quien te pido un aplauso. Resumiendo el cuarto mandamiento, se señala: saca un día para reposar, un día cada 7. El cambio de significado en el día designado por Dios presupone un cambio en el día mismo que se ha de guardar. Y le voy a explicar. Dios no es un Dios arbitrario. Dios ha señalado un nuevo día en el Evangelio, en el nuevo pacto, y tiene una razón grande para ello. En el paraíso Dios estableció un día después de la culminación de la obra creadora. En el primer día Él creó todo de lo que no existía. Él se detiene en el séptimo día y cesa toda la obra. Pasa un tiempo indeterminado en donde luego crea el hombre, en donde luego aparece, el hombre en su actividad y en su acción y en el pecado. Génesis capítulo 3. En el caso de Israel, ellos conmemoraban el día de liberación de ellos como pueblo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 5, por favor, en los versículos del 12 al 15, entenderemos cómo ellos amarraron el día de reposo para conmemorar algo especial en su historia nacional. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Miren el elemento que se está agregando. Y que ahora tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hay una ampliación en la iluminación. No solamente están replicando el mandato de Éxodo capítulo 20, versículo 8, sino que le están agregando algo que concita solo y que tiene que ver solo con la nación de Israel. Le están diciendo: el día de reposo no solamente lo vas a seguir porque Dios lo ha instituido, sino que cada vez que te reúna como día de reposo vas a hacer memoria del día de tu liberación.
cuando vivías como esclavo con los egipcios, cuando tú no podías cesar de trabajar cuando te daba la gana, sino cuando ellos los disponían. Pero Jehová tu Dios ahora te ha libertado. Pero al llegar al Nuevo Testamento hay una dinámica diferente, hay un cambio. Nos dice que ahora somos nosotros, los creyentes de toda tribu, lengua o nación, una nueva creación. Por eso nosotros, los creyentes, necesitamos nacer de nuevo. Espiritualmente somos una nueva creación, aunque físicamente sigamos siendo los mismos. Nos dice el Nuevo Testamento que somos el resultado de una obra de alguien que operó a nuestro favor y que nosotros hemos depositado fe en algo que hizo otro, y ese otro es Jesucristo. Nosotros somos ahora una nueva creación en virtud de la obra de otro. Una obra de salvación y liberación mucho más grande y espectacular que ser librado de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron librados de Egipto, seguían siendo la misma nación rebelde, desobediente, que muchas veces Dios tuvo que llamarle la atención y en un momento dado plantearle a Moisés: no voy a seguir bregando con esta gente. Pero en Cristo Jesús las cosas son totalmente diferentes. Porque no solamente es una liberación física, sino sobre todo un reino espiritual que ha sido establecido para una liberación también espiritual. Por eso la obra de Cristo es mucho más excelsa y gloriosa. La pregunta es: pastor, a la luz de lo que hemos visto, ¿cuál día conmemoraremos entonces? Pastor, ¿conmemoraremos el de la antigua dispensación, sábado? Lo que los judíos entendieron como correcto. ¿Cuál día, pastor, vamos a conmemorar? ¿Vamos a conmemorar sábado o vamos a conmemorar la nueva creación? Es decir, lo que se entiende en el Nuevo Testamento como el nuevo día, como el día del Señor. ¿Vamos a conmemorar como nuevo día el sábado o el domingo? Pastor, ¿qué se ha decidido? La Biblia no nos ha dejado sin respuesta. El domingo como día de reposo, en él estamos proclamando, sí, domingo, que somos una nueva creación en Cristo y que reconocemos su obra victoriosa de vencer la muerte y resucitar precisamente un día domingo. Gloria a Dios. Donde con su resurrección trajo vida a miles de millones de personas en el mundo entero. Aleluya. El problema es de Dios, no nuestro, dentro de su soberana voluntad. Piensa por un momento, si Dios hubiese determinado que Cristo resucitara un sábado, ¿podía hacerlo, sí o no? Nada más tenía que adelantar 1 o 2 días el día que lo mataron. Y ya. Y estuviéramos celebrando entonces que el sábado fue el día de la resurrección de Cristo, pero no. Dentro de la soberanía de Dios, Él determinó que Cristo resucitara no sábado, sino domingo. Entonces el día de gran celebración del creyente es el día en donde se culminó con gloria la obra de Cristo. Nosotros no somos salvos únicamente por la vida de Jesús, no somos salvos únicamente por la muerte de Jesús, somos salvos porque Él venció la muerte. Le quitó a las tinieblas, a Satán, el poder que tenía sobre la muerte. Para Él viviendo, nosotros también podamos vivir con Él. Es interesante que en el Antiguo Testamento se presagiaba lo que hoy estamos hablando. El salmista en el Salmo 118, versículos 21 al 22 nos dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este pasaje de la Escritura prefiguraba a Cristo y su obra redentora. Nos dice el salmista siglos antes
que Cristo vendría a ser la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y quiénes eran los edificadores? Los judíos. Toda esa clase de líderes religiosos. Y lo que dice es que esta piedra que los judíos la vieron como nada, como estorbo, y por eso lo mataron. Dios la ha puesto como piedra angular de salvación para toda la humanidad. Ahora hay una nueva creación por lo que Cristo hizo. No somos salvos por obedecer las leyes del Antiguo Testamento, de la versión antiguo testamentaria. Somos salvos por un nuevo orden, por una nueva creación en el nombre y la fe en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, Redentor nuestro. Ahora noten lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué está diciendo? Que hay un día en donde nosotros nos vamos a gozar. Dentro del mismo contexto de la piedra angular, nos está diciendo, hay un día donde nos vamos a alegrar y gozar cuando ocurra el día de nuestra redención espiritual. Ya no hay razón para seguir conmemorando el día que el pueblo judío conmemoraba. Ahora la iglesia ha elegido el día de su gran liberación espiritual. Y es domingo. Pastor, pero hay gente que celebra en el sábado. Están bajo una versión anterior. Todavía no le han llegado el nuevo software. Están en un software del año 99. Están atrás, están desfasados. No han entendido, no le ha llegado la iluminación. Le falta revelación. Gloria a Dios. En cuarto lugar, hay un establecimiento definitivo del cambio de día. El cambio fue gradual, hermano. Costó sangre, lágrimas, sudor. Costó a los primeros padres del evangelio, a los apóstoles, poderle inculcar a los judaizantes que estos nuevos convertidos no podían ni tenían por qué observar todos los ritos del Antiguo Testamento. En primer lugar, nada se nos dice en el Nuevo Testamento sobre observar el sábado, sino por lo contrario, se ataca y se contradice tal pretensión de parte de cristianos judaizados. Lo que sí encontramos es una fuerte posición del apóstol Pablo de retornar a aquellas prácticas. Él se opone fuertemente. El suponer, el proponer, el que se vuelvan se le vaya a exigir a los nuevos convertidos, el que se sometan a prácticas y observancia de tradiciones judías. Por eso, atención aquí, mucho cuidado con cristianos evangélicos que quieren que nosotros los cristianos observemos prácticas judías, celebremos fiestas judías, nos vistamos como judíos y utilicemos palabras judías. Mucho cuidado. Gloria a Dios. No nos podemos judaizar. De eso nos liberó Cristo. Somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Es un versículo fundamental. Dice así: por tanto, palabras del apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, todo ese sistema judío, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el cristianismo no tenemos que observar ninguna de las fiestas ceremoniales de los judíos, incluyendo días de reposo. Si alguna vez se topan con un adventista del séptimo día, posiblemente le señalen que Pablo iba a la sinagoga los sábados. Sí, pero él no le decía a la iglesia de Corinto ni a los Gálatas:
ni a los colosenses, congréguense los sábados. No. Él iba los sábados a predicarle y a predicar el evangelio de Cristo a judíos que se congregaban en la sinagoga los sábados. ¿Se entiende? Son dos aspectos totalmente diferentes. No podemos confundir la magnesia con la gimnasia. Él iba los sábados, ¿pero a qué? A confrontarlos con la verdad, a predicarles la palabra. El énfasis en el Nuevo Testamento en cuanto al primer día de la semana, domingo, no nos deja la menor duda de que es el día elegido por los cristianos de la iglesia primitiva. Y hay algunos datos interesantes para aquellos que llevan anotaciones. El Señor Jesús resucitó, ¿qué día? El primer día de la semana, domingo. No resucitó ni un sábado, ni un lunes, ni un jueves, ni un viernes. Resucitó domingo. Ese día domingo se le apareció a María Magdalena. Luego dice el relato de Juan que se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y luego ese mismo domingo en la noche se le aparece a los discípulos. Dice Juan capítulo 20 versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Qué día se le apareció Jesús? El mismo día de su resurrección. ¿Quién era el que estaba escribiendo el evangelio de Juan? Juan. ¿Y qué era Juan? Judío. Él pudo decir: ay, búsqueme un liquid paper, déjame borrar esto y ponerle sábado, pero no, él tuvo que poner ¿qué? Domingo, porque él estaba escribiendo lo que había visto y oído. Era un testigo presencial. En su mente, ya Juan, que vivió más de 90 años y fue el último de los evangelios que se escribió, tenía claro que la iglesia primitiva había asumido ya, era más de 20 o 30 años de haberse ido Cristo a los cielos, haber ascendido, pero él ya sabía, le llamaba primer día de la semana porque ya la iglesia primitiva había asumido como día de reunión el domingo. Y había un sujeto que no estaba cuando Jesús se apareció. Y ese muchacho que no estaba, así como hay algunos hermanitos que no vienen los domingos, no fue Tomás. Tomás se quedó, posiblemente haciendo la comida, o tenía gripe, qué sé yo, no sé. Y Tomás no estaba, Tomasito no estaba. Entonces cuando los otros discípulos, ay, Tomás, no sabes de lo que te perdiste. No sabes de lo que te perdiste, Tomás. Aquí estaba Jesús resucitado entre nosotros. No, relajen, hombre. Háganme una de vaquero. No, yo no quiero eso. No, ustedes están alucinando. ¿Qué fue lo que comieron? ¿Qué están fumando? ¿Qué pasa? Le dijeron: no, estaba Jesús aquí. Dios pasa a vosotros. Estaba y dice: wow. Le están contando ya el lunes. Mira qué interesante. Mira qué delicada es la palabra de Dios. Pasa el lunes, Jesús no se le aparece. Pasa martes, no se le aparece. Miércoles no se le aparece. Jueves no se le aparece. Viernes no se le aparece. Sábado no se le aparece, sino que espera 8 días después, el domingo, para su segunda aparición. Dice Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, es decir, el próximo domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos estaban Tomás. Ellos dijeron: no, mira. Oye, bien, tú vas a estar con nosotros. Oye, bien, deja de eso, deja de distraerte. Tú vas a estar hoy con nosotros. Te toca congregarte. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Es decir, el mismo ejercicio de una semana atrás. Y sabemos ya la historia, cómo se desenvolvió, donde Tomás le dijo: déjame poner mi dedo en tu llaga, etc. Pero es interesante que el Señor resucitó el primer día y esperó toda una semana para reaparecer también el domingo. Está marcando una tendencia, marcando el domingo. Pero el tema no se para ahí.
El Espíritu Santo de Dios descendió para dejar inaugurada la iglesia. También lo hizo, ¿qué día? El primer día de la semana, un domingo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, anótalo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo en el griego. ¿Qué significa quincuagésimo? 50 días. Es decir, habían pasado 50 días del último sábado. 7 por 7, 49. Y el número 50 siempre era domingo. ¡Wow! 49 más 1 nos da 50. Y siempre caía el día de Pentecostés, domingo. ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió el sábado? Estaba marcando una nueva tendencia. Pero ahí no se para. Vemos en el Nuevo Testamento escoger el primer día domingo como su día especial de adoración, de reunión. Hechos capítulo 20, versículo 7, iglesia primitiva. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche de ese mismo día domingo. Vemos aquí como el escritor Lucas del libro de Hechos de los Apóstoles, el que escribe computando los días como lo hacían los romanos en su época, de medianoche a medianoche. Primera de Corintios 16, versículos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda de los santos, ordena Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Qué día se está reuniendo? Primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol el apóstol Juan, que fue el último que quedó vivo, escribió el libro de Apocalipsis, o el libro de la Revelación, y nos dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 10, como ya después de los años 60 del primer siglo, ya se había asumido como el día del Señor, como el día de reunión. El día del Señor es el día domingo, el día que el Señor resucitó. Se le llamaba ya el día del Señor. Por eso nosotros las iglesias cristianas decimos: no deje de congregarte el día del Señor, que es hoy domingo. Pero mira cómo más de 30 años después el apóstol Juan ya había asumido el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La revelación no le llegó el sábado, le llegó ¿qué? El domingo. La palabra domingo viene del latín domine, que significa precisamente el día del Señor. Fue en ese día que Cristo resucitó. Fue en ese día que descendió el Espíritu Santo. Fue en ese día la primera predicación. Fue en ese día el primer bautizo. Y fue en ese día en que se acostumbró la iglesia primitiva a congregarse. Deme más evidencia, pastor. Le voy a dar más evidencia aún histórica. Los primeros padres que fueron discípulos de los primeros discípulos de los primeros apóstoles, siguieron congregándose domingo. Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, quien nació en el año 31 y murió en el año 107, dijo lo siguiente: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor, en la cual nuestra vida fue salvada. Justino mártir nació en el año 100 y fue martirizado como lo dice su nombre. Murió en el año 165, en el segundo siglo. En su diálogo con Tifón,
nos dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. En el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad, en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Ireneo, discípulo de Policarpo, vivió desde el año 130 al año 195, quien fue a su vez discípulo de Juan. Escribió lo siguiente: en el día del Señor, domingo, cada uno de nosotros los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Tertuliano, desde el año 170 hasta el año 220, él escribe que los cristianos celebramos el domingo como un día de gozo. Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, diría: un verdadero cristiano, de acuerdo al ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todo malo pensamiento y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección de Cristo, la cual tomó lugar ese día. Hermanos, no creo que valga la pena seguir citando los primeros padres. Evidencias hay de sobra. Los adventistas dicen: no, siempre aún la iglesia primitiva observó el sábado. Lo que pasa que hubo un emperador romano llamado Constantino en el año 325 que cambió el sábado para el domingo. Error. Todos los padres que yo le he mencionado vivieron desde siglos antes a Constantino y ya habían asimilado, como la iglesia primitiva, el domingo como el día del Señor. Quiero terminar esta exposición con breves palabras de aplicación a la vida práctica tuya y mía. Lo primero es entender que cuando nos reunimos como iglesia el primer día de la semana, es decir, los domingos, estamos celebrando el día del Señor, el cual merece respeto, dedicación, devoción, entrega, puntualidad. No es cualquier día, es el día de la resurrección de nuestro Señor. En segundo lugar, el día del Señor no es una carga para el verdadero cristiano, es un motivo de deleite. Estoy loco que llegue el domingo para celebrar junto a la iglesia el día de mi Señor. Este es el día en que conmemoramos nuestra gran redención. Este es el día en que conmemoramos que Cristo se levantó victorioso de la tumba, asegurando de este modo que su sacrificio fue recibido por el Padre Celestial. Al reunirnos cada domingo estamos anticipando lo que sucederá un día en el cielo, con una asamblea de santos mucho más grande, de miles de millones de personas reunidos. En los cielos habrá una gran fiesta, donde se comerá y se beberá. Recordemos que cada vez que nos congregamos en su nombre, dos o más, Él ha prometido que Él tendrá presencia. Por eso en los cultos avivados sentimos la presencia del Dios vivo y del poder, como lo sentimos en el día de hoy. Y esto ocurre, no importa la nación. Ocurre en Israel, ocurre en Rusia, ocurre en República Dominicana, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Argentina, ocurre en España, en cualquier lugar donde es invocado de corazón el nombre del Señor Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies.